Hola a todos, les saluda Daniela Patricia Castillo Pacheco, estudiante del cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería Agronómica, perteneciente a la Facultad de Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. Bienvenidos. Les presentaré un artículo científico que toma como nombre Regulation of Brasinosteroid Signaling and Salt Resistance by SERK2 and Potential Utilization for Crop Improvement in Rice. Esto traducido al español, regulación de la señalización de brasinosteroides y resistencia a la sal por SERK2 para el mejoramiento de cultivos en arroz. A este artículo científico lo he encontrado en una revista muy importante como lo es Frontiers in Plant Science, tomado de Dong et al. 2021. Para entrar en contexto, el arroz, Oryza sativa, es un miembro de la familia de las poáceas. Es el cereal más producido y consumido a nivel mundial después del maíz y por encima del trigo. El arroz es el cereal más importante en la alimentación humana, ya que contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico a la dieta humana actual. Es fuente de una quinta parte de las calorías consumidas en el mundo. El arroz es una planta monocotiledónea que se cultiva normalmente como planta anual, aunque en las áreas tropicales puede sobrevivir como planta perenne y puede producir cosecha a partir de retoños durante 30 años. En la figura 1 podemos observar la producción mundial de arroz, en el cual podemos ver los países como China, que obtiene 212 toneladas de arroz, India 172 toneladas de arroz, Indonesia 83, Bangladesh 56, Vietnam 44, Tailandia con 32, Birmania con 25, Filipinas con un 19, Brasil con un 11 y Pakistán con un 10.8 toneladas de arroz. Esto es tomado de Conocer la Agricultura 2018. Mientras tanto que en la figura 2 podemos observar la producción de esta gramínea a nivel nacional, esto tomado del Comercio 2019, donde podemos visualizar que la provincia de Guayas ha obtenido un 70% de producción de arroz en ese año. La provincia de Los Ríos ha obtenido un 24% de arroz, la provincia de Manabí con un 4% de producción de arroz y finalmente la provincia del Oro y la provincia de Loja con un 1% en la producción anual de arroz en el año 2019. Según INEP 2016, Ecuador tiene una producción de arroz de 1.534.537 toneladas. Esto con un rendimiento promedio de 4.19 toneladas por hectárea. Los brasinosteroides son una clase de hormonas esteroides que tienen estructuras químicas similares a las de los animales o insectos. La brasinólida, una de las brasinosteroides más activas, se identificó hace aproximadamente unos 50 años, bastante después del descubrimiento de otras 5 fitohormonas clásicas, entre ellas incluidas la auxina, la citoquinina, la giberelina.
el ácido abscísico, también llamado ABA, y el etileno. En el arroz, los brasinosteroides desempeñan funciones predominantes en la regulación de muchas características agronómicas importantes, como lo es la altura de la planta, el tamaño de grano y la erección de las hojas. Por lo tanto, se considera que los brasinosteroides tienen un gran potencial en la mejora de los cultivos. Curiosamente, algunos estudios han demostrado que el arroz podría tener una vía de señalización de brasinosteroides diferentes, al menos en algunos pasos, a la de la arabidiopsis. Dado que el arroz se cultiva en un entorno muy diferente, es decir, temperatura, agua, luz, en comparación con arabidiopsis, debería preocupar especialmente si los brasinosteroides funcionan de manera diferente a la regulación de las respuestas al estrés de varias especies. Las funciones complejas de las hormonas esteroides, brasinosteroides en muchos rasgos diferentes relacionados con el rendimiento y el estrés hacen que sea difícil utilizar las hormonas para mejorar los cultivos. Aquí en la figura 3 podemos visualizar la fórmula general de los brasinosteroides naturales. Esta que a su vez ha sido modificada por Teixeira y Adam en el año 2002. Los receptores son proteínas o glicoproteínas que permiten la identificación de determinadas sustancias con los mecanismos del metabolismo celular. SERC2 es un gen que pertenece a una pequeña familia de 5 receptores de plantas quinasas. Estas se localizan en la membrana plasmática y puede interactuar con OSBRI1, el receptor de brasinosteroides, lo que sugiere su papel conservado como correceptor en la señalización de brasinosteroides. Para la investigación de este artículo científico, los materiales vegetales y condiciones de crecimiento a utilizar son un cultivo de arroz, japónica, orizas sativa subjapónica. Esto ha sido como fondo para todos los análisis. Las plantas se cultivaron en el campo de condiciones naturales, con unas temperaturas de 30 grados de día y 28 grados centígrados de noche. Un ciclo de luz por oscuridad de 10 horas por 14 horas. En los resultados obtenidos, las mutantes SARC2 muestran una estructura compacta, pero un tamaño de grano aumentado. Los mutantes de SARC2 generaron difiriéndose a una secuencia específica dentro de una región codificante SARC2, como lo podemos observar en la figura A. Se obtuvieron varios mutantes alélicos que contenían diversas mutaciones en el sitio de direccionamiento. Se seleccionaron 3 líneas representativas que contenían mutaciones de cambio de marco denominadas SARC2-1 a SARC2-3 para un análisis adicional. En la figura B, en la etapa de crecimiento vegetativo, se pudo observar un fenotipo marcado después de 14 días de crecimiento. Tanto la altura de las plántulas como los ángulos de las hojas se redujeron en comparación con el tipo silvestre. En la figura C, en la etapa reproductiva, los mutantes exhibieron una estructura mucho más compacta, con altura de planta reducida y hojas erectas. Las disminuciones de los ángulos de las hojas mutantes fueron más obvias
porque en esta etapa las articulaciones de las láminas de las plantas de tipo salvaje se doblaron mucho hacia abajo, mientras que las mutantes básicamente no se doblaron. Todas las mutantes habían aumentado el ancho del grano con un ligero cambio en la longitud del grano, que recuerdan al mutante de señalización brasinosteroides, como lo sugiere la participación de SARC2. En las respuestas a brasinosteroides es el homólogo más cercano de SARC2 y se ha caracterizado funcionalmente previamente usando la misma estrategia. Tenía fenotipos de brasinosteroides defectuosos conscientes, como enanismo de hojas y en la figura 7 podemos observar los mutantes ARC2 han disminuido la sensibilidad a brasinosteroides. En el arroz, un alto nivel de brasinosteroides activos es capaz de inducir la flexión de las hojas, pero inhibe el crecimiento de brotes y raíces. Para probar las sensibilidades de brasinosteroides de los mutantes de SARC2, se trataron plántulas de plantas con brasinólida y luego se comparó el crecimiento de los tres tejidos con los de tipo salvaje. En la figura A se puede observar la flexión de la lámina, mientras que el tipo salvaje mostró ángulos de hoja gradualmente agrandados junto con el aumento de la cantidad de brasinólida. Los mutantes de SARC2 básicamente no respondieron a brasinólida. Aquí podemos observar que se obtuvieron resultados similares en el análisis de inhibición del crecimiento. Los crecimientos tanto del brote como de la raíz en los mutantes fueron mucho menos inhibidos por brasinólida en comparación con los casos de tipo salvaje. Todos estos resultados surgieron fuertemente del papel crítico de SARC2 en las respuestas a brasinosteroides. En esta figura podemos observar SARC2 se localiza en la membrana de plasma e interactúa con OSBRE1. El análisis de expresión que mostró SARC2 se expresaba constitutivamente en varios tejidos, con preferencia de la hoja y el culmo, pero menos en otros tejidos. Este patrón de expresión fue algo consciente con los fenotipos mutantes con defectos principales en hojas y tallos. Además, SARC2 tenía expresiones muy reducidas en el mutante, lo que implica que las transcripciones de SARC2 disfuncionales se suprimieron de alguna manera en los mutantes. Sin embargo, no se pudo detectar expresiones aumentadas de los dos genes sintéticos, lo que sugiere que la regulación de retroalimentación entre la señalización y la síntesis de brasinosteroides de alguna manera no fue significativa y no fue lo suficientemente fuerte para la detección de SARC2. También se analizó la localización subcelular de SARC2, evaluando la fluorescencia de las proteínas de fusión SARC2, GFP, en protoplastos. Los resultados mostrados que SARC2 se localizó específicamente en la membrana plasmática, donde puede colocalizar un OSBRE1 que sirve como moderador de membrana plasmática. Además, se probaron la interacción potencial entre SARC2 y OSBRE1 mediante análisis de complementación de luciferasa dividida
y se detectó la señal marcada en hojas de tabaco. Junto con los fenotipos mutantes, estos análisis demostraron que SARC2 desempeña un papel fundamental en la señalización de brasinosteroides en el arroz, posiblemente como correceptor de OSBRE1. Aquí podemos observar en estas figuras la localización subcelular de SARC2 en GFP, en BF-MERG, GFP, RFP y MERG. El análisis de complementación de luciferasa dividida, podemos ver que está dividida en 4 partes. En la siguiente figura, los mutantes de SARC2 muestran una capacidad de supervivencia disminuida bajo estrés por salinidad. A continuación, se probaron si el mutante tenía una resistencia alterada al estrés salino. Se usaron plántulas de una semana de edad para el análisis, ya que en ese momento el mutante tenía pocos cambios en la altura de la planta. Sorprendentemente, después del tratamiento con alto contenido de sal, cloruro de sodio en 6 días, seguido de recuperación, los 3 mutantes mostraron frecuencias de supervivencia muy reducidas en comparación con el tipo salvaje. En promedio, la frecuencia de supervivencia de ZH11 fue en un aproximado de un 65%, mientras que la del mutante fue en una aproximación de un 20 a un 40%, lo que sugiere fuertemente que SARC2 es necesario para la resistencia de las plantas al estrés salino. Para probar si SARC2 responde a la sal a nivel molecular, se trataron ZH11 con sal y luego se analizó la expresión de SARC2 en diferentes momentos. Sorprendentemente, SARC2 fue suprimido en gran medida por el tratamiento con sal después de 1 hora de tratamiento, y el efecto inhibidor pudo mantenerse hasta las 24 horas. Como control, el tratamiento con sal promovió la expresión de sal, un gen inducido por sal. Por lo tanto, SARC2 está involucrado en la respuesta al estrés salino y regula positivamente la resistencia a la sal. Aquí podemos observar en la figura los mutantes han disminuido la frecuencia de supervivencia después del tratamiento con sal. Aquí vemos que están en alto crecimiento y aquí ya disminuyeron. Aquí vemos los datos estadísticos de la frecuencia supervivente. Vemos que está en un 60 y aquí ya se reduce significativamente. Aquí podemos ver que SARC2, la expresión, se suprime mediante el tratamiento con sal. Este es el SARC2 y aquí podemos ver el tratamiento con sal. Ya está suprimido. Aquí podemos ver los mutantes de SARC2 tienen mayor sensibilidad al ácido abscísico, ABA. La hipersensibilidad de los mutantes SARC2 a la sal nos llevó a probar si las plantas también tienen una sensibilidad alterada al ácido abscísico.
la conocida hormona del estrés. Sin ácido abscísico, no se detectaron diferencias significativas entre el mutante y el tipo salvaje con respecto al proceso de germinación. Sin embargo, cuando se complementó con ácido abscísico, los tres mutantes alélicos mostraron una germinación disminuida con una importancia detectable en ciertos puntos de tiempo, en unas 84 horas o 96 horas, lo que sugiere que el mutante tiene sensibilidades a ácido abscísico mejoradas. Se obtuvieron resultados similares al evaluar los efectos inhibidores de ABA. Los efectos inhibidores de ABA en el brote de la raíz y el mutante fueron mayores a los del tipo salvaje. Dado que la respuesta mejorada de ácido abscísico debería facilitar que la planta haga frente al estrés. Estos resultados indicaron que la mayor sensibilidad a la sal de los mutantes de SARC2 debería ser independiente de ácido abscísico y SARC2 como componente de señalización de brasinosteroides podría afectar de alguna manera las respuestas de ABA. El crecimiento de los brotes y raíces de ZH11 y SARC2 mutantes en respuesta al ácido abscísico los podemos observar tanto en la figura B como en la figura C. Aquí podemos observar en la figura 13 la sobreexpresión de SARC2, tamaño de grano mejorado y resistencia a la sal con poco efecto en la arquitectura de la planta. Para obtener mayor información sobre la función de SARC2, se introdujo una construcción que expresaba la proteína de fusión de SARC2, FLAG ZH11, y se obtuvieron varias líneas transgénicas. Sin embargo, no se pudieron observar una clara diferencia morfológica en comparación con el tipo salvaje. En dos líneas con expresión mejorada de SARC2 no se detectaron diferencias significativas en cuanto a la altura de la planta. En cuanto al ángulo de la hoja, se pudo detectar un ligero aumento de la segunda hoja. Hoja bandera se contó como la primera hoja, pero no en la primera y la tercera. El análisis de inmunotransferencia confirmó además la acumulación de proteínas de fusión de SARC2 FLAG tanto en las dos líneas como en dos líneas adicionales. En particular, todas estas líneas transgénicas evaluadas mostraron obviamente un aumento en la longitud y el ancho del grano. Por lo tanto, los resultados que se obtuvieron en el artículo científico de Dong et al. 2021 surgieron
que la sobreexpresión de SARC2 puede promover simultáneamente el tamaño de grano y la resistencia al estrés. El pequeño efecto sobre la arquitectura de la planta mejora aún más la viabilidad de la utilización del gen para la mejora de los cultivos. Aquí podemos observar la arquitectura de la planta, arquitectura vegetal de SARC2 en las plantas que sobreexpresan. Aquí tenemos los niveles de expresión de SARC2 en ZH11 y las plantas transgénicas. Los datos estadísticos de la altura de la planta. Los ángulos de las hojas en ZH11 y las plantas transgénicas. Los datos estadísticos de los ángulos de las hojas. Y finalmente las proteínas de fusión de SARC2 FLAG se acumulan en las plantas transgénicas. La morfología del grano y las plantas transgénicas. El ancho del grano, las barras por T prueba y los tratamientos con sal que muestra las 3 líneas transgénicas independientes. Aquí igualmente el tratamiento con sal que muestran las 3 líneas transgénicas independientes. Y aquí finalmente la proteína de SARC2 es fuertemente inducida por el estrés salino. Dado que SARC2 regula positivamente la tolerancia a la sal, pero la sal lo suprime a nivel de transcripción. Tenemos curiosidad por saber cómo SARC2 está regulado por la sal a nivel de transcripción y también a nivel de proteína. Cuando las líneas de sobreexpresión se trataron con alto contenido de sal, durante diferentes tiempos, las proteínas de fusión de SARC2 y FLAG mostraron un patrón de expresión dinámica. Tras el tratamiento durante 1 hora, la sal suprimió ligeramente la abundancia de proteína. Después de eso, la proteína aumentó gradualmente y se acumuló a un nivel después de un tratamiento de 4 o de 6 horas. Sin embargo, cuando se trataron con brasinólida, las proteínas de fusión mostraron niveles inalterados o solo ligeramente alterados. Para ambos tratamientos se obtuvieron resultados consistentes utilizando 2 líneas independientes para el análisis. Por lo tanto, parece que SARC2 se inhibe ligeramente y luego se induce en gran medida con el tratamiento de estrés. Este resultado demuestra aún más la participación de SARC2 en las respuestas al estrés salino. La acumulación eventualmente alta de la proteína podría favorecer a la planta para hacer frente a la condición adversa. Aquí en la figura A y B podemos observar la evaluación del estrés salino en los niveles de proteína de SARC2 FLAG utilizando 2 líneas transgénicas independientes. Mientras que aquí en la figura C y D se observa la evaluación de brasinólida en niveles de proteína de SARC2 FLAG usando 2 líneas transgénicas independientes. Como
Conclusión a el presente seminario. Se puede decir que el estrés salino induce a la acumulación de SARC-2 para potenciar la señalización temprana de brasinosteroides en la membrana plasmática a favor de la respuesta antiestrés. La supresión de SARC-2 condujo a una estructura compacta acompañada de una mejor tolerancia a la sal, mientras que la sobreexpresión de SARC-2 es capaz de mejorar simultáneamente el tamaño de los granos y la resistencia a la sal sin afectar a la arquitectura de la planta.